Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 26 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de economía y este segmento sobre política monetaria de Banxico. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues vamos a cerrar el programa con la decisión de política monetaria del Banco de México que se desarrolló el día de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, pues básicamente decidió bajar la tasa objetivo en 25 puntos base para llegar a 7.50. Y MEF espera que cierre en 7.25, lo que significa que en la reunión de noviembre o de diciembre bajaría en otros 25 puntos base. Pero en la otra no. Entonces, en octubre no hay reunión, entonces es noviembre o diciembre. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿será así o lo bajarán 25 en cada uno? Veremos. Pero mientras... el punto es que la expectativa es 7.25 y ya estamos en 7.50. En el tercer trimestre, dice el banco, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor que el trimestre previo, una desaceleración. Esto ante el entorno de tensiones comerciales que se sigue anticipando que la economía mundial en Estados Unidos se desacelere en este año y el próximo respecto a 2024. Así las cosas, la Reserva Federal bajó 25 puntos base en su tasa de referencia y espera implementar reducciones adicionales en lo que resta del año. En el contexto, las tasas de interés gubernamentales bajaron en el mercado secundario de manera significativa las de corto plazo. El dólar se depreció moderadamente y eso provocó una apreciación moderada también al tipo de cambio mexicano. En las principales economías avanzadas, la inflación general y subyacente presentó un comportamiento heterogéneo entre los riesgos globales. Destacan el desescalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros. Esto es, esos son los elementos de riesgo que se tienen en la mesa. Perdón. Desde la última reunión, las tasas de interés mexicanas registraron disminuciones, sobre todo las de mayor plazo. El peso se apreció. La actividad económica mostró atonía, estancamiento, sobre todo al inicio del tercer trimestre. El entorno de incertidumbre y tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja. Entre julio y la primer quincena de septiembre, la inflación presentó un cierto aumento al pasar de 3.51 a 3.74, que es lo que acabamos de hablar hace unos minutos. La subyacente de 4.23 a 4.26 y la expectativa de inflación general del año disminuyeron. Está en el 4%, ¿no? Que le comenté. Las de mayor plazo permanecen relativamente estables en los niveles por encima de la meta. Los pronósticos de la inflación general tuvieron cambios moderados. Las de la subyacente presentaron cierto ajuste al alza. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta del tercer trimestre de 2026. Los pronósticos están sujetos al alza como balanza de riesgos, la depreciación del peso mexicano, ¿no? Disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales. Persistencia de la inflación subyacente. Presiones de costos y afectaciones climáticas. Esos son los eventos que se ocurren, le provocan un problema al escenario inflacionario y tienen un alza de expectativa de que ocurra, ¿no? A la baja, una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en costos y menores presiones por la apreciación de la moneda nacional. A ver, ¿por qué se espera por qué suben los elementos de balanza de riesgo citados? Por ejemplo, la depreciación del peso mexicano. Bueno, en un entorno comercial de choque como el que estamos viviendo y donde se va a estar renegociando el tratado, a la memoria de la renegociación anterior de 2018, o bueno, de 2016 a 2018, pues cada tuitazo nos implicaba una depreciación. Estamos en esa época, puede llegar a pasar, solo que el dólar se está depreciando y eso aprecia el tipo de cambio. Entonces es un elemento de compensación, pero por sí mismo el escenario de depreciación, si llega a ocurrir, va a provocar inflación
está alzado por el tema comercial. Dos, disrupciones por conflictos geopolíticos en las políticas comerciales. Más que los geopolíticos que hemos estado a punto de la Segunda Guerra, de la Tercera Guerra Mundial y no pasa, las políticas comerciales sí están disruptantes, si se permite la palabra. O sea, sí hay una, independientemente de la implementación plena de aranceles, sí hay una inestabilidad en las relaciones comerciales por estos dimes y diretes. Que persista la inflación subyacente, está en 4.26. Todas las reformas legales en la mesa recientes y las futuras son inflacionarias. Entonces, pues se cree que puede ser cierto que si sube la subyacente, suba la inflación general, y dos, es más probable que suba la subyacente con todas estas presiones y enfáticamente presiones en costos y enfáticamente afectaciones climáticas. Con toda la cantidad de lluvia que estaba cayendo en el país este año, no subsanaron los problemas de sequía. Entonces, pues ahí tenés una afectación climática, ¿no? Ahora, ¿qué disminuye la probabilidad de que ocurran? Una actividad menor a la anticipada. No, se cree que el crecimiento económico se va a mantener estable, atónito, pero estable. Dos, un menor traspaso de aumentos en los costos. La economía y sobre todo el sector privado ha sido resiliente en el caso. Tiene una inflación al productor muy alta y elevada con respecto al año anterior incluso, pero aún así no ha traspasado a precios tan fuerte el tema, ¿no? Menores presiones por la apreciación de la moneda nacional. La moneda nacional está apreciada y no está compensando a la inflación en función contra la parte subyacente y las demás cosas que sí la presionan. Entonces quiere decir que ya el alcance de que pueda seguir apreciándose no es tan fuerte y ocurriendo no tiene tanto impacto en la inflación hacia abajo. Bueno, se considera que el balance de riesgos en la trayectoria prevista para la inflación tiene un sesgo alcista, pero menos pronunciado que en el ciclo 2021-2023, el ciclo inflacionario fuerte. Los cambios de política económica por la nueva administración estadounidense añaden incertidumbre. Los efectos pueden traer presiones sobre la inflación en ambos lados del balance. La Junta de Gobierno juzga apropiado continuar con el ciclo de disminuciones, pero en congruencia valora el actual panorama inflacionario y alrededor de considera que este comportamiento de tipo cambio, la debilidad mostrada en la actividad económica y los posibles impactos en cambios de políticas comerciales globales, pues pueden alterar las cosas. Tomó en cuenta el grado de restricción monetaria que se ha implementado, así la Junta de Gobierno, con la presencia de sus miembros, decidió por mayoría reducir 25 puntos base el objetivo para tasa de interés a un día a 7.50. Hacia adelante, la Junta va a valorar diferentes recortes en función de, por ejemplo, determinantes de la inflación u otras acciones que puedan ayudar a que la tasa sea incongruente con la trayectoria requerida para convergencia inflacionaria, la de 3%. El banco reafirma su compromiso de su mandato único, que aquí le dicen prioritario, no, es único, no se les olvide, y la necesidad de preservar en sus esfuerzos la consolidación de la inflación baja y estable. Fue un voto mayoritario, donde Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, Galia Borja, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía, tres subgobernadores, votaron a favor de la baja en 25 puntos base. Jonathan Heath, el voto disidente, votó en dejarla en 7.75. Entonces sigue ¿cómo decirlo? No es falta de comunicación, sigue la decisión dividida en la posición de Jonathan frente a los demás participantes de la Junta, ¿no? Y finalmente en los pronósticos, bueno, la inflación no se espera que llegue a su objetivo hasta el tercer trimestre de 2026, que es máximo septiembre 30 de 2026, o desde el 1 de julio de 2026. Pero el punto es que ese es cuando se espera que la inflación converja. ¿Va a hacerlo?
IMEF cree que va a cerrar 2026 en 3.80, o sea que no. En expectativas, todo el mundo lo empuja más a 2027. Y aquí vamos a tener que hacer un análisis bien interesante en términos de teoría económica, pero funcionalísimo para evaluar políticas públicas inflacionarias. El ciclo inflacionario empezó en abril de 2021. De ahí la inflación se despuntó y no ha cesado hasta ahorita. El Banco de México cree que para finales de 2026, no, para el tercer trimestre de 2026 va a lograr la meta. Y MEF creemos que va a ser en 2027. Y así hay discordancia entre los que pronostican esto. Si es cierto lo del Banco de México, estamos hablando que va a ser 2022, 23, 24, 25, 26. 5 años y medio de ciclo inflacionario. Si es cierto lo que dice IMEF, va a ser 6 años y medio lo que va a ser el ciclo inflacionario. El ciclo inflacionario de los 80s, que fue el más cruento que recibió México, con tasas de hasta 187% anualizadas en febrero de 1987, duró 4 años. Obviamente aquel ciclo fue excesivamente dañino y provocó una gran cantidad de pobres dentro de otros efectos. Por la dimensión, o sea, estamos hablando de inflaciones no mayores al 12%, creo que la máxima fue 11% por ahí de mediados de 2022. 187%, una locura. Entonces, nunca llegamos a eso. Pero lo que vamos a tener que medir es la dimensión del ciclo. Si el ciclo dura 6 años, vamos a decir en números cerrados, 5,5 expectativa Banco de México, 6,5 expectativa IMEF. Si el ciclo dura 6 años, por más bajo que sea de 12 a 4 y luego llegar a 3, la pregunta va a ser ¿cuál fue el daño en la sociedad? Conocemos el daño de los 80s. Se habla poco de ello. Pero la extrema pobreza ampliada de los 90s, 2000s, deviene de los problemas inflacionarios. Entonces, si los problemas inflacionarios no solo dañan por la profundidad o la amplitud del dato inflacionario, 187%, sino también por la dimensión de tiempo que ocurre entre una fecha y otra, que empieza el ciclo y termina, tendremos que analizar la implicación correspondiente al respecto y ver si efectivamente la inflación fue mejor o menor. Porque hoy todas las políticas públicas, todas, son inflacionarias. Habrá que ver si le enseñamos algo a los legisladores con esta información en un futuro próximo. Nos vamos, pase un excelente fin de semana. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde en el espacio de CONAFI con Guillermo Soria. Esto fue Solo Negocios Radio. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.